pues hoy nos toca meditar en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Ahí vamos a encontrar cuando Saulo de Tarso, todavía aún respirando amenazas de muerte contra los del camino o los cristianos, cuando la iglesia comenzaba, surge Saulo de Tarso para tratar de detener la obra de Dios. También vamos a encontrar cómo el Señor se encarga de él y cómo es que él arregla a todas aquellas amenazas de parte de Saulo. Así que es interesante y va a ser interesante meditar en esta porción del libro de los Hechos capítulo 9. Vamos a escuchar a continuación la lectura bíblica. Yo soy el pastor Miguel Rodríguez y les saludo con mucho gusto. Dispongamos nuestro corazón. Hechos 9, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Como acabamos de escuchar, Hechos capítulo 9, en los inicios de la iglesia cristiana, encontramos que el pueblo de Dios, la iglesia, se encuentra con una amenaza que trata de detener que el evangelio se siga extendiendo. La iglesia, dice el capítulo 8, fue dispersa porque Saulo de Tarso era el que encabezaba esta persecución. Él había dado su consentimiento para la muerte de Esteban y prosiguió en la persecución de la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 9, versículo 1, encontramos que Saulo, todavía respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo todavía traía, como a veces se dice, la sangre hirviendo en contra de los discípulos del Señor. Él tenía toda la disposición de dispersar y de terminar aquel movimiento que había surgido, aquellos seguidores de Jesús. Sus intenciones no eran buenas, las de Saulo, hacia los discípulos del Señor, ya que él inclusive ya había introducido a la cárcel algunos hombres y mujeres. Y él todavía con ese espíritu de desafío y de persecución va con el sumo sacerdote para pedir cartas, ya que se dirige a Damasco para continuar en su propósito. Pide esas cartas para que pues en las sinagogas él sea detenido. Todos los cristianos sean detenidos y no continúen en su labor de continuar extendiendo el evangelio. Él dice que recibe esas cartas para
arrestar a todos aquellos a los cuales él se encuentra en Damasco, ya que el evangelio se está extendiendo. Y pues traer presos a Jerusalén a todos cuanto él pudiera encontrar. Pero ¿qué sucede con la vida de Saulo, ya que él va con ese propósito? ¿Qué ocurre cuando él se dirige y casi llegando a Damasco, él repentinamente es derribado? Saulo va hacia Damasco y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo pasa, algo sucede. Alguien ahora toma cartas en el asunto, aunque en ningún momento el Señor se había alejado de su pueblo, sino que ahora lo hace de manera directa en la vida de Saulo. Y cayendo en tierra, dice el versículo 4, cayendo en tierra oye una voz hacia Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es la pregunta de aquella voz hacia aquel hombre que llevaba esas malas intenciones. Sí, la respuesta de aquella voz fue, o más bien, la pregunta es, ¿por qué me persigues? Y la segunda pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Así es, el Señor Jesucristo empieza a tratar de manera muy personal y empieza a confrontar a aquel hombre que tenía todo el plan bien diseñado para perseguir a la iglesia, a los cristianos, a los discípulos del Señor y llevarlos a la cárcel. Dice que cuando él estaba derribado, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambia la actitud de este hombre. Cambia la actitud de este hombre al verse derribado, al verse detenido. Aquella voz le dijo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le contesta, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él llevaba otros planes, Dios le cambió esos planes a Saulo de Tarso. Le cambia esos planes y le dice, levántate y entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que habrás de hacer, Así es. Y dice, además el verso 7, que los hombres que le acompañaban escuchaban la voz únicamente, pero no sabían de quién se trataba. No sabían de quién se trataba. Sí oían la voz que se escuchó desde el cielo, pero no sabían de dónde provenía o de quién era. Entonces Saulo dice que se levantó de tierra, se levantó Saulo y abriendo sus ojos se dio cuenta que no podía ver. Así que fue llevado de la mano por quienes les acompañaron, quienes le acompañaban hacia Damasco. Y allí estuvo por 3 días sin comer, sin beber y sin ver. Ahí estaba el hombre por 3 días con su vista perdida. Ahora el Señor se encarga de él. ¿Cómo es que Dios cambia las cosas? A veces por muy difíciles que éstas sean. Saulo, Dios tuvo que tratar de manera directa y personal con él.
Un hombre que tenía serias amenazas de muerte en contra de los discípulos. Dios, cuando nos disponemos a compartir su palabra, Él se encargará con todos aquellos opositores. Dios tratará de manera muy personal. Y Dios cambiará los planes y cambiará el rumbo de la vida de esa persona. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de hombres y mujeres que en determinado tiempo se oponían a la palabra cuando les hablaban y aún les hacían la vida complicada y difícil a los mensajeros del Señor? Pero un día el Señor les cambió esas intenciones, tocó sus corazones y ahora les sirven a Dios, como fue el caso de Saulo de Tarso, que posteriormente vendría a ser el apóstol Pablo. Sí, amigos y amigas, hombres y mujeres que están llevando el evangelio, que están llevando la palabra, Dios se encargará de toda oposición. Dios se encargará de las personas que tratan de detener la obra de Dios. Nadie puede en contra de Dios. Creo que eso queda muy claro a través del testimonio del apóstol Pablo, que después él lo relata en varias ocasiones, cómo el Señor le cambió sus malas intenciones y llegó a ser un instrumento de amor de la palabra de nuestro Dios. Maravilloso el testimonio de Saulo de Tarso, que fue confrontado con nuestro Señor Jesucristo, o que el Señor le confrontó, le cambió y le transformó. Terminemos estos hermosos momentos de devoción, de meditación, de reflexión en el capítulo 9 del libro de los Hechos, del 1 al 9. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, en este momento, por tu bendita palabra. Gracias porque podemos meditar en ella, recapacitar en ella y darnos cuenta de tus grandes verdades, de que tú siempre te encargarás de todos aquellos y aquellas, y aún de las mismas circunstancias que quieren detener tu obra. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor de la mies. Ayúdanos a los que somos tus obreros y tus servidores. Gracias te damos en este día y que tu bendición sea sobre nosotros para continuar compartiendo tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amigos y amigas, siervos y siervas del Señor, sigamos compartiendo la palabra, que Dios está con nosotros. Hasta la próxima.